Hoy te hablaré sobre un entrenador que lo han calificado de muchas maneras despectivas por lo que sucedió con su atleta más sobresaliente. Pero si bien tiene responsabilidad sobre este hecho, la gente olvida el contexto que los rodeó a ambos y el porqué de toda su situación. Y sobre todo, cómo se veía a este entrenador en aquella época. Este video no es un intento de lavado de cara a Mijaíl Klimenko, sino información para que tú saques tus conclusiones de qué tan responsable fue. Porque de las historias que he visto aquí en YouTube y las que se cuentan en general, en su mayoría en español, siempre omiten unas cosas. Él no estaba presente aquel día en el que Lenia Mukina sufrió su trágico accidente. Esta también es un poco de su historia, para que entiendas si es posible su actuar. Mijaíl Yakovlevich Klimenko nació el 14 de noviembre de 1942 en Moscú. Antes de llegar a ser entrenador, fue un destacado gimnasta junior de la Unión Soviética. Era un atleta que parecía que le aguardaba un gran futuro en este deporte. En 1959 se convirtió en el campeón absoluto de la categoría junior de la Unión Soviética. Sin embargo, una lesión del hombro lo retiró prematuramente de sus aspiraciones deportivas. Dejar su deporte en sus años más prometedores. ¿Qué puede ser más doloroso para un atleta? El mayor consuelo de Mijaíl en esta difícil situación fue el hecho de que tenía un hermano pequeño que también se dedicaba a la gimnasia y que parecía también prometer un gran futuro. Su nombre era Víctor Klimenko. Tras su retiro, se matriculó en la Escuela Superior de Entrenadores de Leningrado y se graduó de ella en 1964, convirtiéndose en entrenador de gimnasia artística varonil. Como entrenador, también fue alguien que sobresalía. Su hermano se convirtió en uno de los atletas que él entrenaba. Desde que comenzaba su carrera como entrenador, se decía de él lo siguiente: Ahora Mijaíl, aunque es considerado un entrenador joven entre sus colegas y aún no tiene mucha experiencia, ya ha demostrado ser bastante paciente y exigente con sus pupilos. Además de Víctor, tiene otros alumnos, candidatos para el equipo nacional del país. Víctor Klimenko se convirtió en lo que Mijaíl Klimenko quería ser. Pero Víctor creció bajo la guía y el cobijo de su hermano, que lo ayudó a llegar a 2 Juegos Olímpicos. México de 1968. Nada tiene precedente en el caso de Víctor Klimenko. En esta prueba celebrada en Leningrado, gana 7 medallas de oro en 7 competencias. Y naturalmente ya es miembro del equipo olímpico ruso de gimnasia que competirá en México. Y Múnich de 1972. Fue de los entrenadores que le hizo frente a los japoneses, que siempre han sido potencia en el deporte, logrando vencer a los japoneses con su hermano en 1972, que conseguía la medalla dorada en caballo con arzones. En una conversación, Mijaíl Klimenko llegó a decir lo siguiente: Quiero enseñarle a Víctor todo lo que sé. Fue un entrenador que innovó en el deporte, con la creación de diversos ejercicios en la rama varonil, convirtiéndose en entrenador de honor de la Unión Soviética. Para él y su hermano, la disciplina y el coraje lo eran todo. Esa disciplina y el trabajo duro fueron lo que llevaron a que Víctor Klimenko se convirtiera en campeón europeo en 1971 y posteriormente en campeón olímpico en 1972. En 1972, antes de los Juegos Olímpicos y de que Víctor se consagrara con la medalla dorada, se decía de los hermanos Klimenko lo siguiente: Los hermanos Klimenko están trabajando duro en una dirección muy definida: la búsqueda de la novedad y la afirmación de un nuevo dominio de la ejecución. Es muy importante no solo inventar, sino también mostrar.
porque un nuevo elemento gimnástico puede resonar en todo el mundo solo cuando se muestra en toda la pureza y perfección clásicas, no por un simple gimnasta, sino por un verdadero maestro. Sin embargo, hasta ahora los hermanos Klimenko no pueden presumir de tal autoría gimnástica. Mijaíl Klimenko siguió trabajando en la rama varonil hasta el año de retiro de su hermano, 1974, año en el que fue persuadido para que llevara el entrenamiento de una gimnasta, que si bien tenía algunas cualidades, para muchos entrenadores solo era una gimnasta más que no prometía mucho. El 28 de septiembre de 1974, Mijaíl Klimenko conocería a Elena Mukhina. Elena no era particularmente elegante, ni alguien que sobresaliera. Incluso, aún tenía algunos elementos que aprender que otras gimnastas de su edad ya realizaban. Pero lo que Mijaíl Klimenko vio en ella fue lo que para él la convertiría en la más grande gimnasta y campeona mundial: disciplina y coraje, que, como dije hace un rato, fue lo que llevó a su hermano a los Juegos Olímpicos. En ese momento, Mijaíl Klimenko era conocido de por sí por ser alguien estricto, pero que conocía las lesiones en carne propia. Para él, un gimnasta debía tener el coraje de luchar contra ellas y reponerse a ello, y trabajar mucho más fuerte. Situación que también enfrentó con su hermano en 1971. Después de haberse convertido en campeón europeo, se desgarró el tendón de Aquiles. Y un año después, estaba ganando una medalla dorada en los Juegos Olímpicos. Esta forma de trabajo fue la que trasladó a la rama femenil. Sin embargo, el entrenamiento con Elena no resultó de la misma manera. Klimenko había decidido tomar el entrenamiento de Mukhina para seguir haciendo historia. Para ese momento, él era considerado uno de los mejores entrenadores de la Unión Soviética y quien también podía revolucionar la gimnasia femenil. Y hasta cierto punto, lo consiguió. Elena Mukhina, de ser considerada una gimnasta más, se convirtió en campeona mundial, con elementos nunca antes vistos, con una gran dificultad. Tan solo hay que recordar que ella tomó el elemento Corbutt en barras asimétricas, un elemento muy difícil, agregándole una mayor dificultad, un salto mortal atrás, al que se le agregaba un giro completo antes de tomar la barra. Todo esto hizo que se convirtiera en una gran candidata para los Juegos Olímpicos de 1980 y la única que podía ganarle a Nadia Comaneci. Pero todos sabemos lo que sucedió en 1980, antes de los Juegos Olímpicos. Elena se rompió el cuello en sus entrenamientos. En muchos videos en español solo cuentan una parte de la historia y atribuyen su lesión a que en ese momento Klimenko la estaba obligando a entrenar. Sin embargo, la historia no es completamente así, pero se distorsionó de esa manera. Elena Mukhina había sido rechazada para los Juegos Olímpicos de 1976 por no tener una buena estabilidad en sus elementos. Para 1980, después de una fractura y lesión tras lesión, y tras haber entrenado al límite de sus capacidades físicas, agotada, Elena ya no se encontraba en su mejor nivel. Ella deseaba retirarse, pero Mijaíl y otros entrenadores la convencieron para que continuara intentando llegar a los Juegos Olímpicos con una rutina con mayor dificultad. Sin embargo, era una rutina que no podía dominar del todo. Ella, ese año, también iba a quedar fuera del equipo olímpico por su bajo desempeño. El fatídico día de la lesión de Elena, Klimenko, por la mañana, había partido hacia Moscú para cuestionar la formación del equipo olímpico y persuadir a los directivos para que Elena fuera considerada y formara parte de este equipo, argumentando que estaba preparando un elemento que la convertiría en campeona olímpica. Se menciona que antes de partir hacia Moscú, Klimenko le prohibió a Elena que realizara el salto Thomas. Y más tarde, después de la lesión, afirmó que le dijo a Elena: «Realizarás la acrobacia solo frente a mis ojos». Klimenko, mientras aún estaba fuera, recibió la noticia de la caída de Mukhina. Para él,
ella desobedeció. Otro aspecto que muchas veces se omite es que Elena llegó a mencionar a sus compañeras de equipo que esperaba lesionarse para poder tener un descanso. Sí, puede sonar algo terrible, porque de ese dato se pueden llegar a pensar muchas cosas. Pero hay el registro de ello, y se habla de este tema en un documental no muy antiguo que le hicieron en honor a Elena. Se dice que Klimenko llegó a estar muy molesto con Elena, y por este motivo nunca la visitó. Ella, al principio, no le guardaba ninguna molestia y se sentía decepcionada de que su entrenador nunca la fuera a visitar. Incluso, Elena llegó a decir lo siguiente sobre su entrenador. Klimenko siempre estaba terriblemente nervioso antes de la competencia, tirando de mí. Probablemente porque entendió perfecto que su propio bienestar y su carrera dependían directamente de si entraba en el equipo nacional o no. Klimenko, después del accidente, siguió trabajando un tiempo en el mismo gimnasio donde entrenaba a Elena Mukhina, y después de un tiempo se fue a Italia en 1989. Se convirtió en jefe del Centro de Entrenamiento Olímpico en Roma. En el 2006 regresó a Moscú. Del 2006 a 2007, supuestamente fue entrenador del equipo de gimnasia de la CSKA. Murió en el 2007 en Milán, un año después de Elena Mukhina. Seguramente te preguntarás por qué se omite cierta información del accidente de Elena. Es muy sencillo. La historia que llegó aquí fue una historia contada por quienes querían que se viera a la Unión Soviética y todo lo que representaba de una manera inhumana. Por eso, la primera historia que llegó en español de este lado del mundo es una historia que omite muchas cosas y matices. Una historia que no se ha actualizado a pesar de que en Rusia, a finales de los años 90 y principios del 2000, e incluso hasta no hace muchos años, ha sido actualizado todo lo sucedido, con anécdotas de compañeras de Elena, entrenadores y gente que estuvo cerca de los hechos. Mikhail Klimenko no ganó una medalla mundial u olímpica, pero dejó una huella en el deporte en las dos ramas, varonil y femenil, tanto para bien como para mal. Después de todo este contexto y del porqué de su actuar, depende de ti cómo quieras considerarlo.